Hola, soy Martín Augusto Román, profesor de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Comunicación para la Liberación. Y estamos en este segundo webinar, ahora con el primer módulo del Diplomado en Inteligencia Artificial para la Comunicación y el Marketing. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos contentos de todo lo que han hecho durante esta semana. Queremos felicitarlos, queremos celebrar con ustedes todo lo que han avanzado en esta zona de inicio, en esto que llamamos el módulo 0. Hemos estado monitoreando a través de estadísticas lo que ha sucedido en el aula y hay gente que realmente está muy dedicada. Hay otra que no tanto, que ha entrado a curiosear, que ha revisado, que tal. Bueno, tienen aún algo de tiempo, pero ya hoy estamos empezando con el contenido formal de este diplomado, el contenido académico. Así es, el contenido que se corresponde en el módulo 1 a partir de hoy, en el que vamos a hablar de fundamentos, historia y la ética respecto a la diplomacia. Iba a decir, hace rato estábamos con unos amigos diplomáticos, al diplomado de inteligencia artificial. Debo decir también que estamos muy contentos, nos estamos estrenando el estudio, el nuevo estudio, y quiero a todos los que estamos aquí, para que se note que estamos en vivo, darle un aplauso a nuestras autoridades, porque nos estamos estrenando el estudio, el nuevo estudio de nuestra Universidad Internacional de las Comunicaciones. Realmente muy contentos, pero no los hacemos esperar más. Agradecemos a todos quienes ya están en el aula. En algunos minutos se irán incorporando nuevos compañeros y compañeras que están haciendo este diplomado y empezamos nuestra presentación inmediatamente. Como les decía, estamos iniciando el módulo 1. Este módulo recorre el componente teórico, los fundamentos teóricos, los fundamentos, digamos, éticos, ¿verdad?, sobre la inteligencia artificial, y los históricos también, y particularmente los históricos. ¿Y por qué los históricos? Porque a este profesor, a Martín Augusto Román, le corresponde trabajar el tema sociocrítico en estos webinars. Somos una academia, somos una universidad y tratamos los componentes ontológicos de la realidad concreta de nuestras vidas, lo tratamos pues desde la perspectiva académica científica. Y por eso pues hacemos este procedimiento de el profesor Román se encarga del componente sociocrítico, sociohistórico crítico, y el profesor Miguel Duque, quien viene a continuación, trabajará el componente técnico. Bueno, y entonces ahora vamos con esta parte del módulo 1 en la que vamos a revisar esto. Empezamos inmediatamente. Cambio. Fíjense, en el primer webinar tratamos la palabra inteligencia, y esto no es inocente. Y cada vez que nosotros hagamos un webinar vamos a tener una palabra clave, porque las palabras clave o keywords en el mundo de la inteligencia artificial son fundamentales. Y entonces, para este primer webinar, para este primer módulo, hemos decidido utilizar la palabra cambio. Preguntémonos, ¿qué es cambio? Cambio, cuando hablamos de sistemas, es la intervención de esos sistemas, de esos procesos. ¿Y qué pasa cuando intervenimos esos sistemas y esos procesos? Cuando incorporamos nuevos elementos, ¿qué pasa? Bueno, se alteran los sistemas, los subsistemas, los componentes y los elementos, y se generan nuevas realidades, se dan nuevas consecuencias. Esto es lo que sucede cuando se generan cambios. Por eso hemos decidido incorporar la palabra cambio. Y en este momento, pues, iniciamos inmediatamente un recorrido sobre los procesos históricos que han estado vinculados a las transformaciones de las tecnologías aplicadas a la comunicación. Repito, la transformación de las tecnologías aplicadas a la comunicación. Fíjese esta lámina, dame pantalla completa, por favor. Esta publicación es de un periódico de 1932 en Londres. Esta publicación, fíjense que ahí tenemos, la apariencia del periódico de 1932 aproximadamente, pero al lado derecho tenemos una caricatura de esa época que procesamos con inteligencia artificial para que tuviera colores, y fíjense cómo el alarmismo, cuando apenas se estaban instalando los sistemas eléctricos en las ciudades, en las grandes ciudades del mundo, en la parte norte del planeta, en 1932, pues entonces el alarmismo se publicaba en los periódicos. ¿Y quién lo publicaba? Ah, bueno, los vendedores
de manteca de ballena, que era el aceite regular que se utilizaba para el alumbrado público en esa época. Es risible. Y fíjense en otro detalle, no se han cumplido 100 años desde que se distribuyó en el planeta las redes de corriente alterna, los postes que conocemos hoy en todo el mundo para la distribución eléctrica. ¿Ah? Apenas no se han cumplido 100 años aún. Quiero que reflexionemos un poco sobre esto. Mientras vamos a ir conversando, vamos a ir recorriendo y mirando varios hitos. Volvemos aquí y tenemos en esta pantalla, como ven, pues un hombre corriendo, la señora con la alarma, y continuamos con la siguiente lámina. Esta lámina nos ubica en el momento en el que se registra la escritura, digamos, organizada, con sintaxis, con gramática. Esto fue 3200 años antes de Cristo. Y esta escritura permitió, fíjense, estamos hablando de tecnología. La tecnología para los más jóvenes no es simplemente o no es únicamente la tecnología del teléfono. Una rueda es tecnología, el cuchillo es tecnología, mientras se fue desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, el desarrollo de la escritura con orden sintáctico, sintagmático, gramatical, que fue en 3200 años antes de Cristo, pues permitió el desarrollo y la consolidación de civilizaciones enteras. Ya antes habían existido los egipcios y también tenían un sistema de escritura muy particular. A partir de este sistema de escritura que encontramos en 3200, que se deriva de la oralidad, de la tradición oral, del púlpito, cuando, digamos, los monarcas y los chamanes, los brujos, los espirituales, pues hacían sus discursos y a partir de la oralidad generaban influencia sobre las masas, pues ya empezamos a ver cómo las herramientas de la comunicación de masas empiezan a generar una potente influencia. Pudiéramos profundizar mucho en esto, pero son muchos otros hitos y vamos a seguir adelante. Bueno, muy bien. Revisamos entonces que hace 3200 años antes de Cristo se instaló el primer sistema de escritura sintáctica, sintagmática y gramatical. Esto quiere decir con un orden y con una lógica que permitiera el entendimiento entre quien escribía y quien leía. Bien, vamos con la siguiente lámina. Ahora vamos con el siguiente hito histórico, y creo que muchos lo conocemos. Este siguiente hito histórico es la imprenta. La imprenta aparece por allá en 1430, el negocio de 1430, pero se instala sobre 1450. Esa imprenta, pues evidentemente es distinta a la imprenta de tipos móviles que se usó en China, que existió muchísimo tiempo antes. Así es, pero esta imprenta tiene la particularidad que se integró con la máquina de vapor y con el sistema financiero. ¿Sí? Ya existían incipientes procesos financieros para el financiamiento de proyectos y un banco, un señor que acumulaba suficiente dinero, pues financió a Gutenberg para desarrollar la imprenta en serie. ¿Y qué pasó cuando sucedió la imprenta en serie? Bueno, se empezaron a distribuir libros. En los primeros 10 años se distribuyeron 27.000 libros y en los primeros 100 años, después de la puesta en marcha de la imprenta de vapor, se imprimieron 50 millones de libros. Estos datos los saco de Burke, 2002, un historiador antropólogo de la comunicación de masas que tiene un libro extraordinario. Los invito a que lo revisen. En el aula vamos a montarlo, profesor Miguel, ese libro para que los muchachos y nuestros estudiantes tengan esa referencia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Aguántamelo ahí. ¿Qué pasó cuando la imprenta entró en juego? Bueno, se empezó a distribuir el conocimiento. Antes los libros eran carísimos, cuando eran escritos a mano por los escribanos, eran carísimos y solo llegaban, ¿a dónde? Al clero y a la monarquía. ¿Y qué pasó? Bueno, se empezaron a distribuir los libros. ¿Y qué pasó en ese periodo entre 1450 y 1789, por ejemplo, cuando la toma de la Bastilla, cuando la Revolución Francesa, cuando se transformó el Estado monárquico en la naciente república? Todo eso sucedió, se desarrolló la Ilustración, se desarrolló la nueva sociología, se desarrollaron las bases teóricas de la ciencia académica, de las ciencias duras y de las ciencias blandas como las conocemos hoy. Las ciencias matemáticas, las ciencias de la física, se empezó a distribuir el conocimiento, se generaron revoluciones políticas. Todo esto a partir de la incorporación de la imprenta en el sistema social. También se desarrollaron
digamos, incipientes sistemas bancarios de acumulación de dinero, el cheque, el pagaré, todo eso se desarrolló a partir de la imprenta durante 300 años. Bueno, seguimos ahora sí con la próxima lámina. Voy a dar algunos hitos históricos para que vayamos viendo cómo cada tecnología de transformación de comunicación de masas generó una transformación social para llegar hasta la inteligencia artificial y reflexionemos un poco sobre esto. Vamos con la siguiente lámina, gracias dirección. Bueno, la siguiente lámina evidentemente es el telégrafo. Con el telégrafo permitió la comunicación instantánea a larga distancia. Fíjense en este detalle, el primer cable submarino que se estableció entre la ciudad de Londres, que la ciudad de Londres no es la capital, no es precisamente Londres la capital, la ciudad de Londres es como decir un municipio, que es el municipio financiero desde siempre, y entre esa ciudad de Londres, la London City, y Nueva York se estableció un cable submarino de 2.000 millas para establecer una conexión de comunicación financiera y de comunicación informativa entre la metrópolis de Londres y Nueva York. Esto sucedió, pero también sucedieron muchas otras cosas. El periódico se potenció, el periódico que ya había nacido con la imprenta empezó a recibir información, empezó a desarrollarse el marketing, la publicidad. Con el telégrafo también se generó la instantaneidad. A la velocidad de la electricidad viajaba una información de un punto a otro, particularmente en la zona norte del planeta, y la información era instantánea. La información política, la información económica, la información confidencial empezaba a ser instantánea y los factores de poder que controlaban estos instrumentos evidentemente tenían un control muy especial sobre las masas. El telégrafo también sucedió aproximadamente, vamos con la otra lámina, sucedió más o menos por los mismos años en el que empezó a funcionar el cinematógrafo. Y el cine, por allá por 1889, los hermanos Lumière presentaron en París su primera película de cine. El impacto, solo imagínense por un instante. Hoy ustedes están todos los días frente a múltiples pantallas. Imagínense una pantalla de, no sé, 12, 15, 20 metros de ancho y bueno, que venga una ola, que esa fue una de las primeras imágenes, que venga una ola reventando, una grabación de una ola reventando sobre un auditorio que jamás en su vida había visto una pantalla. Jamás en su vida. El impacto fue descomunal. Se sustituyeron los teatros por las salas de cinematografía. Se sustituyeron las salas de cinematografía, se transformaron en espacios para difusión de noticias. Empezaron a generarse las primeras cadenas de noticias y con esto la manipulación política y económica. Todo eso empezó a suceder a partir del cinematógrafo. Entonces empecemos a atar cabos. La imprenta generó transformaciones sociales y políticas. El telégrafo generó la instantaneidad y el cine le dio movimiento y color a la imagen. Extraordinario ese periodo. Y que, mira, volvamos a la lámina porque en esta lámina hay un dato importante. Desde la escritura hasta la imprenta pasaron 5.000 años. Y de la imprenta al cine y el telégrafo pasaron 407 años. Avanzamos. Muy bien. Ahora, del cine pasamos a un nuevo momento histórico de las tecnologías de la comunicación. Te me fuiste muy adelante, aquí estamos. Ese momento histórico fue, bueno, del telégrafo, las ondas electromagnéticas. Ahí hay también una anécdota, un mito sobre el tema de la radio. Dentro de la historia de la radio hay mitos que dicen que el Titanic cambió la tecnología de radiodifusión y cuando tuvieron el golpe con el iceberg, intentaron comunicarse para pedir auxilio y no pudieron hacerlo. Y bueno, evidentemente esto generó aquella tragedia. Alrededor del Titanic hay muchos mitos. Este pudiera ser uno real, porque ciertamente no recibieron ayuda habiendo estado cerca varios barcos que pudieron haberlos ayudado. Bueno, entonces, de la radio a la televisión, volvemos a la lámina, de la radio a la televisión, fíjate, de la escritura a la imprenta, 5.000 años. De la imprenta al telégrafo y al cinematógrafo, 407 años. Disminuyó. ¿A partir de qué? De la transformación de las comunicaciones, de la distribución del conocimiento. Vamos con esta lámina. Y de la radio, el telégrafo, nos vamos a la televisión y pasaron 88 años. Se van acortando los tiempos.
en la irrupción de cada uno de los nuevos componentes de la comunicación, de tecnologías para la comunicación. ¿Y qué pasó con la televisión? La caja boba, lo llamaron algunos. Y esa caja boba fue creciendo, creo que fue nuestro querido Jesús Martín Barbero, que lo llamó la caja boba, teórico extraordinario de la comunicación latinoamericano, colombiano, y bueno, de un carácter bastante particular, pero aportó demasiado. Estudió mucho las telenovelas. A quienes les interesa el tema de la comunicación, pueden estudiar De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, excelente documento. Bueno, entonces la televisión, por allá por 1925, popularizada en el siglo XX, y que tuvo una diferencia entre el hito anterior y la televisión de 88 años, apenas 88 años, 5.407 años, ahora 88 años. Fíjense cómo van acortándose. ¿Y esto a partir de qué? De la difusión, de la distribución del conocimiento. Muy bien, la televisión ya sabemos lo que pasó. Tal vez los más jóvenes no pudieron o no puedan entender esto, pero la televisión habían 2 canales nada más. No era como tu servicio de streaming o como el servicio de los satélites, eran 2 canales, un canal, 4 cadenas de televisión. En Venezuela tuvimos, no sé, 60, 70 años con 4 cadenas de televisión, 3 cadenas de televisión. Y bueno, ahora la internet nos cambió el mundo. Avanzamos. Vamos con el próximo componente de tecnología de la comunicación que transformó todo. Mira esto. Los satélites, 1969. El primer satélite fue ruso, se llamó el Sputnik, y bueno, resulta que sobre 1969 también se estaba desarrollando las primeras prácticas de Internet, y eso lo vamos a ver más adelante. Se hizo público en 1989, 1990, pero las primeras prácticas, las primeras redes de comunicación alámbrica, telefónica, de hilos telefónicos, de cables submarinos, de infraestructura de comunicación, se dio sobre 1969 a propósito de la Guerra Fría, para darle control, sí, perfecto, vamos con ese detalle, para darle control a, digamos, al seguimiento que se hacía sobre la Guerra Fría y el tema de las bombas atómicas y la guerra nuclear. Ok, volvemos aquí, miren la siguiente lámina. Y de la televisión al satélite, ¿cuánto pasaron? 34 años. 5.000 años de la escritura a la imprenta. 407 años de la imprenta al telégrafo y al cinematógrafo. 40 y tantos años de 34 años, 80 y tantos años del cinematógrafo a la televisión, y ahora 30 y tantos años de la televisión al satélite. ¿Y cuánto pasó del satélite a la internet? 0 años. Fueron tecnologías que fueron emergiendo casi que simultáneamente. Bueno, la internet, un proceso, una tecnología que está vinculada a las circunstancias políticas del planeta. ¿Y cómo se iba transformando esto? ¿Cómo se iba transformando la sociedad? Bueno, volvamos un poco atrás cuando la imprenta que se distribuye el conocimiento, que se distribuye, nos quedamos ahí en internet, en la lámina, pero voy a hablar un poco de la imprenta, voy a volver atrás, porque es un dato que quería decirles. Se transformó la economía, y cuando se transforma la economía, se transforman las relaciones sociales. Entonces hubo un grupo de artesanos, un sector de los artesanos que tenían más habilidades económicas que otros, y se transformaron en compradores de las artesanías y de los agricultores, compradores de la producción de ellos, y empezaron a desarrollarse los distribuidores. ¿Y qué pasó con las escalas bajas de la nobleza? Quebraron. Los nobles, los marqueses, los duques, yo no sé mucho de eso, pero los rangos más bajos de la nobleza se fueron a la quiebra y se empezaron a generar transformaciones sociales. Ahora sí, volvamos a la internet, que ya estábamos por aquí cerca de nuestra realidad de la inteligencia artificial, este diplomado Cifra sobre la inteligencia artificial. Entonces la internet generó una transformación profunda. ¿Por qué? Porque el conocimiento empezó a estar al alcance, el conocimiento que se ha cargado en internet, empezó a estar al alcance de todos. Y esto en un periodo muy corto, de 1989, eso fue hace nada, ahora apenas unos 30 años, ha generado profundas transformaciones sociales, particularmente en lo económico, en lo social, en lo político, en lo comunicacional, en lo educativo, en la salud, en las capacidades productivas de las personas, en la educación. Bueno, esta universidad está conteste con esa realidad y estamos desarrollando estas tecnologías y estamos asumiendo las nuevas herramientas y las nuevas metodologías
porque entendemos que eso está sucediendo. Sin olvidar todos los aportes que ha hecho la teoría acumulada durante particularmente el siglo XX. Bueno, continuamos. Ya vamos terminando mi parte de la exposición. Viene el profesor Miguel. Debo decir que este invitado, nuestro invitado de hoy, el profesor Miguel Antonio Guevara, autor del libro The World Is a Selfie, El mundo es un selfie, que ganó premio Mariano Picón Salas en nuestro país, y que bueno, además de eso ha recibido unas críticas este libro extraordinarias. Quiero dar la bienvenida a Miguel, anda por ahí en la sala, y dentro de un minuto escucharemos su disertación sobre este tema. Bueno, ya terminando mi periodo, mi momento en esta transmisión, entramos a esto. Entonces, de Internet a las redes sociales, ¿cuánto pasó? 8 años. Miren las redes sociales que tenemos ahí. Hay una que se llama 6 Degrees. 6 Degrees, me explicaba el profesor Miguel, que es el espacio personal de vida. Es la distancia que hay entre mi persona y la posibilidad de relacionarme con otras 5 personas en el mundo. Quiere decir que cada una de las personas que usted conoce pudiera hacerlo conocer a 5 personas en el mundo. Nadie conoció esta red social, por lo menos en Latinoamérica. Bueno, nosotros la estamos trayendo para que haya una referencia, para que exista una referencia de que apenas en 1997, 8 años después, estaban haciendo la primera red social. Ahora, MySpace, los que están más o menos contemporáneos con nosotros, con los profesores, sí conocieron MySpace. Después nació Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y bueno, más recientemente TikTok. Y bueno, esta es la nueva realidad de la comunicación de hoy. Esta es la nueva realidad. Entonces, de la escritura a la imprenta, de la imprenta al telégrafo, al cinematógrafo, del cinematógrafo a la televisión, de la televisión al satélite. En el satélite tuvimos una transformación financiera extraordinaria, descomunal. Se transformó el mundo. Pudimos ver el alunizaje, algunos dicen que es falso, en tiempo real. Pudimos ver a Maradona haciéndole el gol a Inglaterra en aquel Mundial de 1986. Eso fue glorioso, fue uno de los momentos más importantes de la transformación de la comunicación satelital. Y todo eso sucedió con el satélite. Y luego la Internet, y la Internet transformó la televisión, y la televisión fue sustituida por YouTube, y fue sustituida por las distintas plataformas de streaming que hay ahora cada vez más prolíficas. Ahora las hay de cine latinoamericano, las hay de temáticas religiosas, las hay de películas nominadas a premios internacionales, las hay temáticas de todos los tipos y posibilidades que puedan imaginarse estas plataformas de streaming. Cambió la realidad de la comunicación. Y por último, pues ya llegamos a lo que nos corresponde en este diplomado, que es inteligencia artificial. Dame la próxima lámina. Y vamos a revisar algunos elementos que por supuesto van a ser profundizados por ustedes mismos a partir de ahora mismo. Ya el aula está abriéndola. La profesora María Hidalgo, la profesora Soyma Duque, nuestras dinamizadoras, extraordinarias profesoras, y la profesora Gala Orozco están en este momento abriendo el aula para que inmediatamente después de este webinar usted pueda acceder al módulo 1, usted estudiante puede acceder al módulo 1. Debo decir en este momento que todos quienes quieren incorporarse, postúlense a través de nuestra página. Postúlense a través de la página lawicom.com. Ahí se postulan y pueden ser incorporados para la segunda corte que estamos planificándolas para las primeras semanas, los primeros meses del año 2024. Ya afortunadamente, se llenó. Agradecidos a todos quienes han confiado en nosotros. Y bueno, ahora aprovechen este periodo en el aula de clase de nuestro campus virtual. Entonces los invitamos, lawicom.com, lawicom.com. Tenemos comentarios de YouTube. Perfecto, vamos a revisar algunos. Gracias. Bueno, aquí tenemos Sol Fula Uribe. Buenas tardes, Sol, desde el Táchira. Gracias, Sol. Un gran abrazo desde el Táchira. Saludos a mi gente del Táchira. Por allá viví unos cuantos años. Está, ¿quién más? José Melián. José Melián, presente desde el Estado Zulia, Universidad Nacional Experimental. Rafael María Baral. Un abrazo a nuestros hermanos de la Universidad Rafael María Baral. Buenas tardes, Génesis García. Saludos y cariños de Comunicadora Social. Gracias, Génesis. Un gran abrazo. Joven Génesis, bienvenida. Silquiu Jiménez. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Muy bien. Génesis García, excelente este tipo de dinámicas vía online. Gracias, muchas gracias. Es un placer para nosotros que emitas esos juicios de valor porque nos
nos motiva a continuar, y lo que está preparando aquí el equipo técnico es maravilloso para la próxima clase, para el próximo webinar. ¿Quién más? Alfonso Mercado. Buenas tardes, Alfonso. Un gran abrazo. Diplomante de Comunicación Política en Petare, municipio Sucre. Muy bien, desde el estado Miranda. Carol Bequis, profesora Carol Bequis. Un gran abrazo desde mi linda Barinas. Así es, saludos a mi amada tierra de Barinas. Red Alerta Temprana, esto es una organización. Antonio José Linares Barras, desde San Carlos, estado Cojedes. También viví en San Carlos. ¿Algún tiempo corto? Sí, pero viví en San Carlos, claro que sí. Saludos a la señora Margarita, por allá en el barrio Las Margaritas. Ángelo Rojas, saludos Ángelo, un gran abrazo desde Caracas. Ángelo Rojas también, felicidades a todos los que están estudiando en la UICON, hacen que este espacio sea una ventana para la formación y la defensa de la verdad en Venezuela. Gracias, hermano, bien recibido ese mensaje. Damelis Viloria, un gran abrazo a Damelis. Un abrazo y un beso, además. Bueno, ¿quién más por ahí? Vamos a ver, tengo una más. Nácari Mota, feliz tarde, Nácari. Un gran abrazo, presente desde el estado de Aragua. Flor Damaris Torrealba, desde mi lindo estado de Aragua. También viví en Maracay, que puedo hacer, he recorrido todo el país. Allá viví en la Fundación Mendoza, sí, quedó antipático eso, ¿verdad, hermano? Bueno, seguimos. Mira, desde Amazonas, David Quintero, un gran abrazo, David. ¿Quién más por ahí? Desde el estado Cojedes, en San Carlos está Rudy Lozano. Juan Carlos Sotillos Meneses desde Caracas. Muy bien. Desde el PFG de Mecatrónica de la Universidad Bolivariana de Venezuela, nuestros hermanos de la Universidad Bolivariana. Un gran abrazo de Mecatrónica. Ronnie Mora, saludos desde el Tamacuro. Me falta de Tamacuro por conocer. Para allá voy a ir con nuestros hermanos Cariña a conocer ese delta, a conocer esa maravilla de nuestra... Y además, a defender nuestro Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. No voy a decir nada, ¿verdad, profesor Miguel? Estamos preparando sorpresa. ¿Quién? La rectora Alejandrina, un gran abrazo. La rectora Alejandrina Reyes presente. Un gran abrazo y un cariño gigante para la rectora Alejandrina aquí en esta aula. También quiero saludar muy especialmente a nuestro hermano, amigo, rector Carlos Berbesí, de la Universidad Experimental de las Tecnologías y la Informática. Un gran abrazo a nuestro próximo invitado para el módulo 2, quien estará con nosotros en línea o tal vez presente, a Carlos Berbesí, es nuestro invitado especial para el próximo webinar que será el próximo miércoles o viernes. Anunciaremos oportunamente si será miércoles o viernes, probablemente lo movamos entre miércoles y viernes, así que atentos. Bueno, muy bien, volvemos al aula. Gracias a todos y todas quienes están conectados. Todavía falta el profesor Miguel, que va a trabajar el tema técnico, y también falta el profesor Miguel Antonio Guevara. Miguel Augusto Duque, Miguel Antonio Guevara, prevenidos al bate. Bueno, la comunicación mediada por la inteligencia artificial. Mejoras en los asistentes virtuales. Miren esto, hasta ahora no he conocido una herramienta que tenga estas características, pero muy probablemente, al cabo de un tiempo, usted va a poder instalar un asistente estudiantil para su hijo desde preescolar y que lo va a acompañar en su histórico de aprendizaje toda la vida. ¿Se lo imaginan? Da miedo a veces. Hablando de miedo, les invito a ver una serie que se llama Black Mirror. Black Mirror, extraordinaria. Lo van a disfrutar para quienes les da un poco de miedo esta transformación. En este momento nosotros estamos viviendo la transformación que generó la imprenta, la transformación que generó el telégrafo y el cinematógrafo, la televisión, el satélite, pero multiplicado por 100. Lo estamos viviendo nosotros y esto genera, por supuesto, muchísimo debate. Algunos elementos. Detección avanzada de emociones. Cuando usted está hablando en este momento, está viendo la cámara, está participando en esta reunión en sala virtual o en otras reuniones, su rostro está siendo analizado para saber si está entendiendo, si está atendiendo, si está logrando, si está revisando páginas, si está revisando páginas vinculadas al tema. Todo eso está sucediendo. No en este momento, no tenemos activada esa aplicación, pero en otras reuniones sí seguramente sucede. Bueno, son servicios que están asociados tanto a Zoom como a, ¿cómo se llama el de Google? A Google Meet y otras plataformas.
Bueno, traducción en tiempo real. Ya existe el gadget que usted se pone el audífono o el software que en estas reuniones yo estoy hablando aquí en español y si del otro lado de la pantalla hay un compañero de Portugal, lo escucha en portugués, o hay un compañero de Corea, lo escucha en coreano. De Corea, Corea del Norte, Corea del Sur. El coreano también tiene su particular manera de hablar, pero bueno, ok, mal chiste. También está, bueno, si es, no sé, si habla inglés lo va a poder escuchar en inglés. Ya esas herramientas existen y próximamente estoy seguro que nosotros las vamos a poner a disposición aquí en la WICOM. También tenemos automatización en las telecomunicaciones, el cálculo y la filtración de los datos a partir del análisis de datos. Comunicaciones personalizadas. Vamos a poder, y ya estamos generando comunicación personalizada. Nosotros estamos haciendo, a partir de esta tarde, cuando usted entre al aula, vamos a hacer análisis de cómo se desenvolvió usted a partir de los datos que se derivan de su actividad dentro del aula, y mañana temprano estamos haciendo los análisis y vamos a saber quién necesita atención especializada, quiénes están más avanzados, y vamos a diseñar dinámicas especiales para cada uno de los grupos. Todo eso se hace a partir de la inteligencia artificial y usted también puede desarrollar esas habilidades. Tú también puedes desarrollar esas habilidades. Traducción en tiempo real, realidad aumentada y virtual, mayor seguridad y privacidad, mejoras en las asistencias, detección avanzada de emociones. Dame la otra lámina. Y aquí están las herramientas. Creo que es la próxima lámina y cerramos con motores para darle paso al profesor Miguel. Los servicios. Asistentes virtuales como Siri, Alexa, Google Assistant o, en nuestro caso, Katia. Katia, el cacique Katia está con nosotros en nuestra aula virtual. Está en el grupo de Telegram para los estudiantes. Está colgado digamos, el tutorial de cómo pueden usar Katia de manera efectiva. También tenemos chatbots como ChatGPT. Ustedes tal vez conocen a Lucía. También en nuestro grupo de Telegram tenemos un chatbot que usted puede utilizar para hacer 3 preguntas por día, que puedan utilizarlo. Ya pronto estaremos generando ese tutorial para que usted aprenda a utilizar esta herramienta. Sistemas de recomendación, sistemas de seguridad, todo eso en parte de los servicios. Ahora vamos con los motores. Bien, la próxima lámina. Los motores, muy bien. Las herramientas, kit de desarrollo de software. Lo que vamos a hacer lo que estamos desarrollando en este diplomado. Nosotros estamos utilizando desarrollo de software automatizado con inteligencia artificial para que usted haga su página web, para que usted también haga su estrategia SEO y que después automatice y distribuya contenido de modo sencillo a sus redes sociales. Todo eso lo vamos a hacer con inteligencia artificial, pero es muy importante que complete el módulo 1, que complete el módulo 2, para que lleve la base teórica y la base práctica, para que se le haga más fácil el desarrollo de estos objetos de aprendizaje y de estos retos, estos desafíos que tendremos a partir del módulo 3. Muy bien, las herramientas, plataformas de aprendizaje automático que permiten a los usuarios entrenar modelos de inteligencia artificial. De esto va a hablar el profesor Miguel en apenas instantes. Bibliotecas de algoritmos de inteligencia artificial que proporcionan código precompilado para tareas de inteligencia artificial. Esto también lo va a tocar el profesor Miguel en unos minutos. Bueno, muy bien, avanzamos con la lámina, la próxima. Estoy acelerando un poco en pro del tiempo, todavía nos faltan 2 elementos. Y los motores. Aquí tenemos los motores de aprendizaje automático como TensorFlow, que acaban de despedir al 28% de la nómina de TensorFlow, acabamos de ver la noticia, PyTorch y JAX. Estos son elementos técnicos que no deben dominar ustedes, pero es bueno que los conozcan. También tenemos motores de procesamiento de lenguaje natural, ya conocen a BERT. Lambda es el motor que está detrás de BART. BART es el nombre de la inteligencia artificial de Google. Lambda es el sistema operativo que está de redes neuronales que está detrás de BART. Y bueno, GPT-3, que es ChatGPT, la plataforma. Vamos a tomarnos unos segundos para saludar por Zoom antes de cerrar esta parte. Bien, muchísimas gracias. Motores de visión artificial, déjame terminar con la antes y vamos con Zoom para despedirme saludando a la gente. Gracias, dirección. Quiero saludar al equipo, por favor. Armando en la dirección, por ahí está Emanuel también en el sonido, en la producción de piso está Fran y Fran. Voy a necesitar esa chuleta para el próximo webinar para saludarlos como corresponde con sus nombres y apellidos, como corresponde.
nuestro amigo Iván, Gerson también, Nazaret, por aquí, una directora de nuestra universidad, acompañándonos en el aula, guiándonos, dándonos soporte, extraordinario. El vicerrector de tecnología también está por ahí, nuestro buen amigo, la rectora está en línea, la vicerrectora internacional está en línea. A todos muchísimas gracias y abrazos. Bueno, terminamos con esta lámina. Motores de visión artificial como YOLO 5, OpenCV, TensorFlow, Object y detección de APIs, que son herramientas fundamentales que, bueno, no tienen que manejar ustedes, no se preocupen, esto no tenemos que profundizarlo, pero sí hay que conocerlo. Y bueno, van a estar unas evaluaciones bastante divertidas en el módulo. Llegamos hasta aquí. Ahora sí, déjame saludar a la gente de Zoom, por favor. Bien, en Zoom, saludos desde Barinas. ¿Quién está por ahí? Oscar Rodríguez. Hermano mío, un gran abrazo. Juan Carlos Vera Coronil. Bueno, mira, Juan Carlos hizo intentos para entrar al aula, tenía algunos problemas con la clave, ya solucionamos todos los problemas. Claudia Sánchez Lau desde Nueva Esparta, desde la isla. ¿Quién más está por ahí? Saludos desde por acá. Kleiber Mora, desde el estado Bolívar. Un fuerte abrazo para todos. Igual para ti, Kleiber. Buenas tardes y saludos a todos desde el estado Bolívar. Ahí estaba Carlos, ¿qué? Devuélvelo un segundo, disculpa. Carlos Fayola, la presbicia. Luceli Rivas Mérida. Nos saluda desde el estado Mérida. Luceli Rivas, un gran abrazo. Ah, colega periodista, Luceli. Liceli. Gracias, Liceli, por tus saludos y tus cariños. Saludos desde Puerto La Cruz, Verónica Álvarez. Darwin Meneses, ¿desde dónde? Desde Puerto La Cruz. A todos un gran abrazo, un cariño fuerte de todo el equipo de la UICOM, de todo su cuerpo técnico, de todas sus autoridades, directores, de todos, para todos, un gran abrazo. Rieguen la voz. Por ahí está Dinamizadora presente. Saludos a todos. María Hidalgo, pueden citar a María Hidalgo y hacerle las preguntas que quieran. Ella va a estar compartiendo esto. Inmediatamente, María, por favor, coloque el enlace. Inmediatamente después de terminar esta exposición, vamos a abrir el aula. Por el momento, hago una pausa. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen lo rápido y tal vez acelerado de lo que hemos revisado en estos temas, pero es necesario hacer la reflexión sobre lo que implica el cambio de las transformaciones tecnológicas de la comunicación en las realidades sociales, políticas, económicas y particularmente sobre el ser humano. El cerebro pesa lo mismo desde hace 25.000 años. Lo que ha cambiado es la mente. Y la mente se ha visto influenciada por todas estas transformaciones que ha impulsado la transformación tecnológica sobre las comunicaciones. Reflexiónenlo y vamos a revisar en nuestras conciencias lo que implica la transformación de la inteligencia artificial asociada a la Internet para las próximas décadas y los próximos siglos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Por acá me despido. Martín Augusto Román, viene el profesor Miguel Duque inmediatamente y cierra el profesor Miguel Antonio Guevara desde el extranjero, estudiando un postdoctorado, quien va a compartir sus impresiones sobre la ética y los fundamentos y la historia. Es un sociólogo profuso en sus análisis, vinculados a la tecnología, particularmente en Latinoamérica. Extraordinario el webinar de hoy. Pausamos y volvemos enseguida.
Un gusto. De nuevo, Miguel Duque. Vamos con mi parte, la parte correspondiente de las inteligencias artificiales y bueno, cómo han influenciado de alguna manera, ¿está bien? Entonces vamos un poco a la parte de inteligencias artificiales. Ok, tenemos que, lógicamente, son sistemas que emulan el pensamiento humano. Ojo, el pensamiento humano, no la conciencia. Hay una diferencia que luego, bueno, se trató la vez pasada de inteligencias artificiales fuertes e inteligencias artificiales débiles. Ahorita estamos ante inteligencias artificiales débiles que solo emulan el pensamiento, no la conciencia. La conciencia posee otras características y necesitarían más energía. Adelante. Adelante. Ok, tenemos la parte histórica. La parte histórica es algo, bueno, ya se esbozó algo anteriormente, sin embargo, hay dos hitos. Cuando Turing genera un artículo donde hace una pregunta, una simple pregunta, ¿y qué si las máquinas aprendieran, cierto? Y bueno, quien acuñó el término de inteligencia artificial simplemente fue McCarthy que acuña el término inteligencia artificial en 1956. Y de ahí en adelante empieza la carrera de las máquinas pensantes, ¿está bien? Tenemos el origen y evolución, lógicamente. Bueno, un poco lo que les dije, a partir de 1956 se acuña y empieza la carrera de máquinas pensantes. Adelante. Bueno, lógicamente tenemos que hay dos hitos más, la parte algorítmica, la parte de reconocimiento de voz y la parte de reconocimiento visual. No es como en los 80 que un infrarrojo detectaba, ¿cierto? No, ahora nos reconocen, hay reconocimiento facial, el reconocimiento de características específicas y la parte auditiva tampoco es un sensor de impacto. Ahora las inteligencias artificiales escuchan, ¿ok? Entonces tenemos esa diferencia y evolución tecnológica. Ética, de nuevo el ethos, ¿verdad? La parte que norma al ser humano, ¿cierto? Tenemos varias aristas acá en la ética, tenemos que cuidar la privacidad de los datos, tenemos que cuidar la parte de seguridad. ¿Se imaginan un brazo mecánico cuyo chip sea hackeado? Hay que tener en cuenta parte de la seguridad. No sin comentar también que puede ser hackeado un robot y bueno, tendríamos algunos problemas, aunque si se cumplen las reglas de Isaac Asimov, las 4 reglas, no pasaría nada, pero eso es parte de las nuevas profesiones que vienen. Las nuevas profesiones que vienen van a fiscalizar que todo se cumpla con ética. ¿Está bien? Las entradas y las salidas de los algoritmos y sus productos. Tenemos también, bueno, lógicamente, sistemas inteligentes. Tenemos el aprendizaje automático. El aprendizaje automático lo ejecutó, bueno, el hito es cuando Deep Blue le ganó a Kasparov. Es importante. Luego viene el aprendizaje, el deep learning, que es donde estamos ahorita, que es a través de nodos neuronales, emulan el cerebro. Al emular el cerebro, se emula el cerebro muy similar a como se emula Internet, que es una red de redes, una red de nodos que intercambian información. Y bueno, neuronal porque también las neuronas al hacer sinapsis están haciendo un intercambio de información. El impacto en la sociedad, bueno, el impacto en la sociedad estamos por verlo, ¿está bien? Tenemos muchos temores y muchas expectativas. Vamos a ver cómo se cumple. La medicina, no solo la telemedicina. Vamos a estar claro que telemedicina nos daría lecturas, nos daría analíticas, nos daría muchas cosas. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, la imagenología, la lectura de imágenes. Ya teniendo la parte robotizada de lectura de imágenes a través de la emulación del ojo humano, tenemos que parte de la labor médica va a ser desplazada por esta serie de elementos artificiales que nos suplantarían algunas funciones, no todas, en la medicina. Ok, tenemos aplicaciones actuales de la agricultura, lógicamente.
Hay algoritmos ya los algoritmos están claros con la detección de plagas, la parte del cambio climático, la parte meteorológica. Lógicamente tenemos brazos mecánicos que hacen la labor de personas que cultivan. Y bueno, todo eso son packs de prompts que son reutilizables porque esa labor también podría ser en la construcción, podría ser en la parte de negocios, en la parte de predicción con los neurobots. Y bueno, la idea principal es hacer un poco más sostenible la parte de agricultura porque se aproxima una especie de crisis alimentaria junto con la crisis económica. ¿Está bien? Tenemos la parte de servicio al cliente. ¿Quién no ha hablado con un bot? Por ejemplo, hay bancos que ya a través de un bot resetean la contraseña. Eso es una serie de instrucciones que permite que el bot, digamos que, entre comillas, piense cómo solventar situaciones bancarias. ¿Está bien? Y entre eso, pues tenemos otras empresas que lo utilizan de acuerdo a su programación, es decir, de acuerdo a el pronteo del bot. Desafíos y limitaciones de la inteligencia artificial. Lógicamente, bueno, uno de los grandes desafíos, pues, es precisamente la parte de seguridad. La parte de seguridad y limitaciones, pues, son los temores que tenemos, obstáculos técnicos y éticos. Okay, los obstáculos tenemos dentro de ellos parte de cómo controlar la privacidad, cómo controlar la seguridad, un poco trabajar detalles de cómo regular el aprendizaje de estas inteligencias artificiales para que no se nos escapen de las manos, ¿verdad? Entonces son detalles técnicos y éticos que hay que confrontar, ¿está bien? Seguimos adelante con riesgos y precauciones. Bueno, el compañero Martín nos habló de que Stack Overflow perdió ya 28% de su personal de programación. Perdió no, digamos que les dio de alta o los despidió porque ya la inteligencia artificial suple ciertas funciones de programadores. Entonces hay un temor, ¿verdad? En estos riesgos y precauciones hay un temor de perder trabajo. Sin embargo, yo diría escalar trabajo, es decir, vamos a subir de nivel en cuanto a, digamos, un innovador que no trabaje con inteligencias artificiales se va a quedar atrás. En cambio, el innovador que trabaje con inteligencias artificiales va a estar en avanzada, ¿ok? Que el futuro de la inteligencia artificial, bueno, el futuro de la inteligencia artificial será, bueno, lógicamente manejar medicina, manejar la logística, manejar negocios. Tenemos la parte de las tendencias y avances. Bueno, la tendencia la estamos viendo ahorita, autos siendo autodirigidos, es decir, no, a través de GPS se manejan por una ciudad. Tenemos las inteligencias conversacionales, son los chatbots, pero también ustedes por WhatsApp han enviado un mensaje con el micrófono que pasa a texto. Eso es texto a voz. Perdón, es voz a texto. Eso lo procesan las inteligencias artificiales y a través de eso ellas de alguna manera aprenden. Tenemos la robótica autónoma, la robotización de procesos, desde sistemas de control de estudio hasta sistemas bancarios, sistemas de envío de correo. Todo eso son las tendencias actualmente y el futuro. Bueno, conclusiones y reflexiones finales. Tenemos como una conclusión que, bueno, debemos usar las inteligencias artificiales. Es necesario el uso para estar en avanzada. Es necesario también el empleo de la ética en la seguridad, en la privacidad, en, digamos que el prompteo. En el prompteo hay que tener mucho cuidado. Hay que vigilar el sesgo porque tenemos algoritmos ya sesgados dentro de las propias inteligencias artificiales. Entonces, un poco, cuando trabajemos con una inteligencia artificial, debemos generar comandos que prompteen bien lo que se necesite y ellas aprendan un poco para evitar esos sesgos que hay. Hay unos sesgos interculturales, hay sesgos
hay sesgos demográficos, hay demasiado sesgo en la IA y la idea es que aprendan también de nuestra cultura, que aprendan también de nuestras costumbres para que sea, como la internet, sea un poco más, digamos, común al común denominador de la población. Bueno, gracias. Me despido dando la bienvenida a Miguel Antonio Guevara, que nos va a hablar un poco sobre su trabajo con las inteligencias artificiales. Gracias, Miguel Duque se despide, nos oímos, nos leemos y nos hablamos. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, les habla Miguel Antonio Guevara. Bueno, les voy a hablar un poco cuál ha sido como mi investigación específicamente en el campo de lo que yo he denominado subjetividad digital, ¿no? O sea, mi trabajo se enfoca más como en el estudio Hola, de ¿qué los tal? entornos ¿Cómo están? digitales, ¿Me escuchan? Gracias, Miguel Duque se despide, nos oímos, nos leemos y nos hablamos. Se escucha, se repite Perfecto, hola, buenas la tardes. anterior ponencia. Bueno, les habla Miguel Antonio Guevara. Hay un eco, sí. Ok, bueno, perfecto. Como les estaba comentando, mi trabajo se centra en el estudio de la subjetividad digital, ¿no? Para mí ya, como, digamos, los enfoques sociológicos, los enfoques de la filosofía, desde las ciencias de la comunicación, etcétera, aplicados ya a lo digital, ¿no? Es decir, para mí, la sociedad ya puede denominarse que una buena parte digamos, de la constitución de las sociedades se realiza en los entornos digitales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he denominado subjetividad digital y es lo que desarrollo en mi libro It's a Selfie World, ¿no? Un poco lo que trato de comentar ahí es cómo se constituye la subjetividad digital, ¿no? ¿Qué entiendo yo por subjetividad? Bueno, por subjetividad entiendo la constitución del sujeto, ¿no? Es decir, esa trama de percepciones, esa trama de saberes que orientan, que guían y que es de algún modo como la estructura mental, ideológica, identitaria de las personas, ¿no? Y cómo socialmente esa subjetividad, ¿no? Digamos, toda esa estructura, ese andamiaje, sujeta, ¿no? Sostiene al individuo, sostiene a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Entonces, un poco lo que estoy planteando es que después, digamos, de esta subjetividad, podríamos llamarla moderna, ya posmoderna, ¿no? Lo que viene es como un nuevo momento del sujeto, ¿no? Que ya no está mediado un poco por, digamos, este repaso que han hecho los profesores antes que yo, ¿no? No están mediados estos sujetos solamente por una técnica, como ya, digamos, la técnica previa que conocemos, en este caso sería la televisión, etcétera, o las instituciones del Estado, ¿sí? O las instituciones sociales en general, la familia, la escuela, o el resto de los aparatos ideológicos, ¿no? Entonces, lo que planteo un poco es que digamos, este nuevo ecosistema de la digitalidad viene a constituir un nuevo sujeto, ¿no? Entonces, este nuevo sujeto tiene, bueno, unas características muy particulares y es lo que he llamado este sujeto selfie, ¿no? Un sujeto, digamos, concentrado en la individualidad, que también tiene que ver con, bueno, el uso de los equipos em, de los equipos tecnológicos, no solamente la computadora, sino sobre todo la permanencia de las 24/7, como dice Jonathan Crary, ¿no? Estamos 24/7 conectados. Un poco el sueño húmedo del capitalismo que era que estuviésemos conectados las 24/7, incluso cuando estuviésemos dormidos se ha cumplido, ¿no? Es decir, incluso cuando dormimos, tenemos nuestras redes sociales produciendo datos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay una gran cantidad de datos que están ahí presentes, que constituyen nuestra subjetividad y que precisamente esta actividad incesante está constituyéndonos constantemente, ¿no? Estamos en unos procesos de transformación, unos procesos bastante particulares de cómo estamos constituidos, ¿no? Entonces, un poco, digamos, que yo ubico varias formas de leer este nuevo fenómeno, ¿no? Está la oposición tecnopositiva y tecnonegativa, que ha sido como la tradicional, ¿no? Que es como, bueno, la crítica, ¿no? No aceptar las transformaciones, decir que todo lo que va a suceder es negativo,
Y está la oposición tecnopositiva, que es la que dice que todo es positivo, ¿no? Que los cambios vienen para evolucionar a nuestras sociedades, para hacer transformación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, etcétera, ¿no? O sea, a mí me interesa un poco más como un lugar que pueda abarcar, desde un punto de vista, digamos, hermenéutico, desde un punto de vista interpretativo, ¿no? Una crítica que pueda abarcar tanto la oposición tecnopositiva, tecnonegativa, como abarcar terceros lugares, ¿no? Terceras posibilidades de cómo entender las tecnologías. Y eso tiene un poco que ver con lo que han comentado quienes han hablado previamente, que es, bueno, cómo construimos una ética en torno a la constitución de la técnica, ¿no? Es decir, porque esto no deja de ser técnica. Un ChatGPT, Bard o Bing, cualquiera de estas tecnologías, Midjourney o lo que sea, todas estas tecnologías no dejan de ser familiares, primos del ábaco, por ejemplo, ¿no? De una calculadora científica, etcétera. Lo que hay es una, digamos, una técnica, digamos, más sofisticada en función del procesamiento de los datos, de cómo se tratan esos datos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de este teorema del mono que teclea, ¿no? No sé si han escuchado hablar de eso, pero básicamente es como una metáfora que plantea que si ponemos cientos de monos a teclear incesantemente, eventualmente van a escribir el Quijote, ¿no? Un poco como en el imaginario en español es eso, ¿no? Que si ponemos una serie de monos a teclear, van a generar el Quijote, ¿no? También en el mundo anglosajón es que si una serie de monos, millones de monos, cientos de monos, los ponemos a teclear al azar y van a generar Shakespeare, ¿no? O la obra de Shakespeare. A mí me gusta poner como esta idea porque un poco el funcionamiento de la inteligencia artificial es un funcionamiento estocástico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cierto procedimiento aparentemente azaroso, dominado por cierta delimitación, digamos, construcción estadística, puede construir algo que tiene eventualmente sentido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de mecanismos que utilizamos con ChatGPT o con Bing o con BART, por ejemplo, son mecanismos, la verdad, bastante rudimentarios, ¿no? Como los estamos viendo actualmente. A mí me gusta decir que Internet está en un estado, si tuviese que utilizar estas categorías, digamos, modernas, estas categorías de antropólogo del siglo XIX, estas categorías en desuso, ¿no? Poco sofisticadas, diría yo, que Internet está como en la prehistoria, ¿no? Realmente sabemos muy poco, está en como un lugar todavía muy precario de lo que eventualmente va a ser la Internet. No sé si se han dado cuenta, los avances o las transformaciones que han estado hablando a lo largo de la tarde han pasado muy poco tiempo, realmente, ¿no? Son cambios de la técnica que tienen muy poco tiempo y que sin embargo a veces afecta en áreas muy determinadas de la vida, pero lo que yo planteo, digamos, de esta visión ética, ¿no? Es que todavía eh, el gran desafío que tenemos para pensar las técnicas, tanto fuera de la posición positiva como la posición tecnonegativa, es descolonizar las tecnologías, ¿no? Em, Toda técnica, como dijo el profesor anterior, toda herramienta tiene un sesgo, ¿no? Entonces, ese sesgo, ¿por qué ocurre? Ocurre porque hay algo llamado teleología, es decir, hay fines últimos. Cuando se fabrica algo, cuando se constituye la subjetividad, pero la subjetividad no solamente está en los sujetos, ¿no? Sino que los sujetos también impregnan en los objetos que fabrican contenido informático del proceso de fabricación, ¿no? Es decir, detrás de cada iPhone, detrás de cada computador, lo que hay es subjetividad humana, trabajo humano, está como concentrado toda la historia de la fabricación de los dispositivos, todas las historias de la técnica. ¿Por qué hay una fascinación? Un poco como decía Marx, ¿no? El fetichismo. ¿Por qué hay un fetichismo sobre los objetos? ¿Por qué nos llama tanto la atención un determinado objeto? ¿Por qué un carro determinado nos parece bello, ¿no? También la estética juega, ¿no? En ese juego. Precisamente porque allí lo que hay es concentrada mucha subjetividad humana, ¿no? Trabajo humano, vidas humanas allí. Entonces, esos fines últimos de cuando se construye esta técnica no deja de ser una técnica construida desde, digamos, los centros
hegemónicos, no deja de ser una técnica construida desde la visión anglo-eurocéntrica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso, por ejemplo, la inteligencia artificial que hace Microsoft, que hizo como un bot de Twitter, ¿no? El bot era racista, por ejemplo. En 20 minutos, el bot, con la información que encontró, empezó a hacer comentarios racistas y a producir contenido racista, ¿no? O como, por ejemplo, si tú le preguntas sobre la historia de América Latina a ChatGPT, siempre va a tener como un sesgo sobre los gobiernos de izquierda o va a tener un sesgo hacia Estados Unidos como, digamos, como esta visión bastante de isla, ¿no? Sí, esta visión de isla que suele tener los centros de poder que no ven más allá de su propia esfera, ¿no? Entonces, ese tipo de sesgos los vamos a encontrar precisamente porque las manos que los fabrican, las manos que los programan, ¿sí? Tienen unos fines últimos muy concretos. Entonces, en ese sentido, podemos determinar, por ejemplo, que las inteligencias artificiales actuales van a tener sesgos racistas, van a tener sesgos angloamericanos, van a tener sesgos de raza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Bueno, lo que yo planteo es precisamente que lo que decía hace unos segundos, el gran desafío está en eso, en cómo descolonizamos esta tecnología. ¿Cómo es que todavía seguimos pensando en la tecné, es decir, la técnica, cualquier tipo de herramienta que podamos considerar técnica? Porque los seres humanos hemos sido siempre artefácticos, ¿no? Es decir, siempre resolvemos algo en nuestra vida cotidiana con una técnica. Es decir, por eso decía que, por ejemplo, un lápiz es un tipo de técnica, ¿no? Una libreta es un tipo de técnica, una palanca es un tipo de técnica y así sucesivamente hasta llegar a ChatGPT o lo que sea, ¿no? Entonces, como decía, precisamente este desafío es un desafío tal porque toda la cultura digital, todo este ecosistema, que es aparentemente, por eso les comentaba en un principio, es aparentemente del futuro, porque parece del futuro, es aparentemente sofisticado, sin embargo está construido sobre un andamiaje muy débil, ¿no? Es decir, yo siempre digo que a la vuelta de la esquina está el gran apagón, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que todo Internet o todo esto, por ejemplo, en uno de los capítulos de mi libro hablo de eso, de la nube, por ejemplo, la idea de la nube, ¿no? Pero también una idea muy teológica de eso, ¿no? Como que todo viene del cielo, como de una visión teológica, una visión como divina de estas cosas, ¿no? Porque son inaprensibles, no las vemos, ¿verdad? O sea, los documentos que están en Drive, los documentos que están en OneDrive o cualquier tipo, digamos, de tecnología de nube que utilicemos, siempre están como en un lugar invisible, pero la verdad es que están en un lugar físico, están en servidores informáticos que consumen energía, que consumen agua, que consumen aire, que consumen espacio, mano de obra, que van cada vez que se construye un nuevo servidor informático, ocupa espacio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eh, bueno, que el gran apagón, como comentaba, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque esto parezcan unas tecnologías como muy avanzadas, como algo, digamos, como una solución a algo, como siempre digo, no deja de estar sostenido por cables, ¿no? Es decir, por más, a la vuelta de la esquina puede estar el gran apagón. En Venezuela lo vivimos, ¿no? Vivimos un apagón como de una semana y nos dimos cuenta como de esa fragilidad. Hay personas que de repente no se dan cuenta de eso porque no han vivido una experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto que es precisamente la ética o la crítica sobre este tipo de dispositivos, ya sea la inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología asociada con la constitución digital de la sociedad, no debe estar siempre mediado por una visión moderna, ¿no? Por una visión que devasta la naturaleza, una visión que no tiene una visión ecológica. Yo no sé si ustedes sabían que con cada búsqueda que se hace en Google, con cada búsqueda se consume muchísimo recursos, ¿sí? Generan consumos energéticos, no solamente, como les comentaba, de electricidad, sino también de agua. Los grandes servidores, para poder mantenerlos a temperaturas correctas, necesitan, digamos, mecanismos de enfriamiento, ¿sí? La misma, por ejemplo, economía del Bitcoin, etcétera, este tipo de tecnologías, toda es soportada por una materialidad. Todo eso es por más virtual que parezca esta pantalla, que se ve como, se ve líquida, ¿verdad? Por más imagen que parezca como un sueño, realmente es una infraestructura que está sostenida en algo que es muy, muy vulnerable, ¿no? Entonces, ese es como el desafío, ¿no? Y esa es como la gran pregunta.
que no es que hay una respuesta como concreta en eso. Y en ese sentido yo creo que como nosotros tenemos esa ventaja-desventaja, ¿no? Cuando estamos en el sur global, en este caso nosotros, ¿no? Esta ventaja-desventaja en el sentido de que no somos como los grandes productores de tecnología, pero la consumimos, pero tenemos una mirada crítica, ¿no? Porque no todo, generalmente los ciudadanos que están del mundo, que están en los centros de poder, son personas que no tienen como esa visión, ¿no? De esa visión ética o no pueden alcanzarla porque obviamente que no les afecta, ¿no? No en sus países, por ejemplo, no están los grandes vertederos de computadoras, de chatarra digital, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que digamos, en este contexto, por ejemplo, este webinar que ustedes están haciendo, este proceso formativo que busca incorporar estas tecnologías, ¿no? Es bueno incorporarlas siempre críticamente, ¿no? Porque tampoco se trata, como dijo el profesor anterior, no se trata tampoco de desechar este tipo de tecnología. No tenemos otra alternativa más que utilizar este tipo de herramientas y dialogar con ellas. Hay cosas muy interesantes. Yo soy un usuario de ChatGPT, de Bard y de Bing específicamente. Y bueno, hay ciertos procesos que yo me permito realizar con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ordenar una bibliografía, ¿no? Organízame esto en normas APA, organízame esto en MLA, es decir, hay ciertas tareas que no requieren, digamos, mayor proceso de cognición, de tiempo, etcétera, que la inteligencia artificial puede realizar, así como cuando utilizábamos una calculadora científica o como cuando se utilizaba un abaco, ¿no? Es decir, siempre la técnica que sea como al servicio de eso, al servicio, bueno, del tiempo, al servicio de que tengamos tiempo también para el ocio, para pensar, para cultivarnos, para cultivar pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ese es como les comentaba, ¿no? Como el desafío. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Descolonizar las tecnologías para que la constitución de esta subjetividad digital naciente pase por un proceso de transformación, ¿no? Un proceso de transformación que implique sobre todo no vivir enteramente en lo digital, ¿no? Porque también implica hacer un proceso también de desintoxicación de lo digital, porque si estamos constantemente en una vida de digitalidad, ni siquiera estamos observando qué es lo que está pasando en el mundo real, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido era mi intervención, como les comentaba, salir de la lógica de la oposición tecnopositiva, tecnonegativa, ir hacia este desafío de descolonizar las tecnologías y sobre todo de nunca perder de vista que todo esto está sostenido por cables, ¿no? Y que mañana podría suceder el gran apagón y que siempre tenemos que estar como dispuestos a la reconstrucción de la posibilidad de una subjetividad humana crítica, una subjetividad humana para la transformación. Muchas gracias. Antonio Guevara, un gran abrazo, profesor, siempre tan acertado en sus críticas, en sus observaciones. La UICON es tu casa, hermano, y agradecidos por aceptar esta invitación de acompañarnos en este webinar del módulo 1, particularmente sobre fundamentos, historia y ética en la inteligencia artificial. Un barinés venezolano, extraordinario amigo y bueno, además de prominente carrera en la investigación y en el desarrollo de contenidos. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Antonio, muchísimas gracias a todas y todos ustedes quienes han participado en esta sesión, en este webinar sobre el módulo 1, del módulo 1 sobre fundamentos, historia y ética en la inteligencia artificial. A partir de ahora mismo, quienes aún están en el aula, a partir de ahora mismo está abierto el módulo 1. De una vez, entren, desarrollen, vean los videos, hay contenidos, hay bibliografía, están los objetos de aprendizaje, revise con cuidado, tómense su tiempo. Recuerden que recomendamos hacer 2 horas académicas, 1 hora y media normal, 2 sesiones de 45 minutos, para que no se sature, haga 2, 3, 4 sesiones en la medida en que vaya cumpliendo y tiene una semana para cumplirlas. Tiene una semana para cumplirlas, cumple con las evaluaciones y bueno, vamos preparándonos para ir avanzando y profundizando en este diplomado de inteligencia artificial. Soy Martín Augusto Román, en nombre del equipo técnico de la dirección de esta universidad y de sus autoridades y por supuesto agradeciendo a todos y cada uno de ustedes, estudiantes que están pendientes y a todos los invitados que participaron desde nuestra cuenta de YouTube. Agradeciéndoles, nos despedimos hasta la próxima sesión de este diplomado de inteligencia artificial no code para la comunicación y el marketing. Feliz noche, muchas gracias.